Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Una vez más, hermanos, bienvenidos en esta noche. Damos gracias a Dios por cada uno de los que ya están conectados y otros que se van agregando. Sean muy bienvenidos a este culto de este día miércoles. Y espero que usted pueda ya compartirlo con sus familiares, amigos o conocidos para que también tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Mientras se van conectando otras personas, quiero informarles con respecto a peticiones que habíamos estado haciendo. Con respecto a nuestra hermana doña Magdalena, gracias a Dios, ella se recupera muy bien. Agradece mucho las oraciones de todos los hermanos, les envía saludos y que pues continuemos orando, ¿verdad?, para que pueda recuperarse completamente. Entonces, eso de parte de nuestra hermana doña Magdalena. Con respecto a doña Eli, todavía sigue internada en el hospital. No sabemos exactamente si es que no han controlado la infección que tenía o pues por la operación se ha retrasado la salida de ella, pero todavía sigue hospitalizada. Y en estos tiempos pues es un poquito difícil tener esa información porque ella no se puede visitar. Los familiares están prácticamente a la espera de que el hospital les comunique y eso hace que no haya tanta información. Entonces, para que
pues usted lo tenga allí presente, seguir orando por nuestra hermana doña Eli. Tal vez algunos también han conocido por medio de las redes sociales que nuestro hermano don Pedro Alvarado, quien trabajó muchos años en nuestro compañerismo, ¿verdad? Y él está en los Estados Unidos sirviendo a Dios allá en una iglesia. Él fue contagiado del COVID, como también su hija Natalia y los hijos de Natalia. Estas personas están entonces en un proceso allí de recuperación. Por lo tanto, invito ahí a todos los hermanos que le recuerdan a esta familia que ojalá le puedan llevar en sus oraciones. Entonces, estos hermanos en los Estados Unidos. Por otro lado, también la misionera a la región de Cunayala, la región de las Islas Cuna, allá en Panamá, ella de la misma manera también fue contagiada con el COVID, y pedimos sus oraciones para estas personas que son conocidas nuestras, ¿verdad? Y que están enfrentando esta problemática, para que usted pueda acordarse y llevarlos en oración. Entonces, estas son algunas de las peticiones que les pido que ustedes puedan seguir en sus oraciones, en sus hogares, por favor. Tengamos ya un momentito para poner todo en las manos de Dios y luego estar escuchando una alabanza antes del tiempo de la enseñanza. Acompáñame a orar, por favor. En esta noche, Señor, delante de tu presencia nos hallamos, listos para participar de este culto. Agradezco cada uno de los hermanos fieles que se han conectado en esta noche. Gracias, Señor, por la buena disposición, por el interés, por el deseo. Y quiero pedirte que tomes el control del desarrollo de este culto, estés bendiciendo a cada persona allí en sus hogares, estés edificando sus vidas, Señor, con lo que en esta noche puedan escuchar. Clamamos por estas personas que están recuperándose, Señor, de las enfermedades que le han afectado y en algunos casos pues las operaciones, como el caso de doña Magdalena, el caso de doña Eli Madrid. Oro por la recuperación de estas hermanas completamente, como también por nuestros hermanos que fueron contagiados con el COVID, como el caso de don Pedro, su hija Natalia, sus nietos, como el caso de nuestra hermana Angerí, misionera allá en Panamá, Dios, en las Islas Cunayala, y a lo mejor otros hermanos más que tenemos y no nos hemos dado cuenta. Señor, quiero suplicarte que en medio de su necesidad usted pueda guardarles, consolarles, ayudarles a que se recuperen pronto, Señor, y que tus propósitos sean cumplidos en sus vidas, como también en sus familiares. En esta noche, Señor, tome usted el control de todo lo que vamos a desarrollar. Para ti sea la honra y la gloria, y para cada persona, Dios, pues la bendición y la oportunidad de ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Todo te lo pido en su nombre. Amén. Antes entonces de estar escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, quiero invitarle para que escuchemos esta alabanza, podamos meditar en su letra y que esta alabanza sea la que prepare y disponga nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme
Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Solo a ti quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, misericordia. Tome su Biblia y vamos a Nehemías, el capítulo 9. Vamos a estar refiriéndonos al capítulo 9 y el capítulo 10. En estos dos capítulos, mis hermanos, vamos a encontrar lo que experimentó el pueblo de Israel. Un arrepentimiento nacional, un arrepentimiento nacional. Permítame decirle que tanto el evangelismo, que tiene que ver con ganar a las almas perdidas para Cristo, como también el avivamiento en la vida de un creyente, y el avivamiento tiene que ver con cuando una vida de un cristiano que está adormecida, que está postrada, y despierta. Ese es el avivamiento, ese creyente que despierta de ese adormecimiento, de esa vida postrada. Pero tanto en uno, es decir, en la salvación de las personas, como también en el avivamiento, es necesario arrepentimiento, es necesario un genuino arrepentimiento. Y eso es lo que nos expresan estos capítulos. Eso es lo que vamos a ver que ocurrió en el pueblo de Israel. Un arrepentimiento total en el pueblo, producto precisamente y producto de ese arrepentimiento, pues generó un avivamiento en todo el pueblo. Entonces vamos a empezar leyendo allí el capítulo 9, versículos del 1 al 3. Capítulo 9, versículos del 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Lo primero que podemos notar de este arrepentimiento nacional fue ese primer paso que dio el pueblo, la santificación. La santificación del pueblo, según nos expresan esos versículos del 1 al 3 que acabamos de leer. Dice que los hijos de Israel se reunieron en ayuno, cilicio y tierra sobre sí. Cada una de estas cosas era una expresión de arrepentimiento genuino. Ayuno, se habían abstenido de los alimentos. Usted sabe que el hecho de la preparación de los alimentos, tanto en la casa como en las actividades de la iglesia, generalmente ocupan mucho tiempo.
y a veces, en algunos casos, hasta discordia y problema. Entonces, el ayuno se hace necesario muchas veces. Y eso fue lo que hizo el pueblo, ayunar. Se vistieron de cilicio. Esa expresión de cilicio podía consistir de dos cosas. Podía consistir de ropas ásperas que maltrataban el cuerpo. Y también consistía de unas fajas o unos cinturones que también estaban forrados con cosas punzantes, que eran molestos, que eran incómodos. Entonces, este tipo de vestimenta expresaba humillación, expresaba arrepentimiento. Y dice también tierra sobre sí. Todo esto entonces era una muestra externa del arrepentimiento que traían internamente. Esto era el inicio de ese verdadero avivamiento expresado en arrepentimiento. Dice también que se habían apartado de los extranjeros. Anteriormente había habido una mezcla. El pueblo de Dios se había mezclado, se habían unido los varones como las mujeres con hombres y mujeres extranjeras. Entonces hubo que darse esa separación para que se mantuviera la pureza. Además, dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y yo quiero que observe en el versículo 3 el tiempo que involucró. Dice el versículo 3 que puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Para los judíos el día se dividía pues o estaba compuesto desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 12 horas. Entonces la cuarta parte involucraba 3 horas. Si usaron la cuarta parte del día para confesar sus pecados, usted puede visualizar una oración de 3 horas de confesión. 3 horas también leyendo la palabra de Dios. Note qué maneras de mostrar entrega, interés. Piense usted, ¿cuánto es la mayor cantidad de tiempo que ha tomado usted para orar? ¿Cuánto? Quizá ninguno de nosotros hemos orado esa cantidad, 3 horas. ¿Cuánto es la mayor cantidad de tiempo que usted ha sacado para disponerse a escudriñar las Escrituras, a leer sin que nada le interrumpa? Esta gente oró 3 horas. Entonces, como podemos ver, esas acciones llevaron a una santificación de parte del pueblo hacia Dios, una santificación a Dios. Entonces, para que haya un verdadero arrepentimiento, para que haya un verdadero avivamiento espiritual, debe haber una santificación de nuestra vida. Ahora, no debemos de confundir que muchas veces las personas pretenden expresar arrepentimiento, haciendo cierto tipo de acciones visibles, como por ejemplo, lo que todos los años en nuestro país se lleva a cabo, la famosa romería, que es un tiempo de caminata. Muchas personas toman esa caminata como una señal de sacrificio, de penitencia y de este tipo de cosas. Sin embargo, eso se vuelve como una actividad de vacilón, de paseo y de todo lo demás, porque en primer lugar, pues el motivo de esto, todos lo conocemos, que tiene que ver con algo pagano. En segundo lugar, porque aunque las personas o muchas de esas personas que participan con un fervor religioso, pero sus vidas no tienen ningún cambio. Por el contrario, lo que hemos reflejado en este pueblo, esas manifestaciones externas venían acompañadas con manifestaciones internas de arrepentimiento. Como lo vimos, santidad, confesión de pecados, confesión de sus iniquidades. Entonces involucraba internamente que había un arrepentimiento.
Entonces, después de esas 6 horas que tuvieron allí entre la palabra y la oración de humillación, pasaron entonces a un tiempo de alabanza a Dios. Notemos los versículos 5 al 7. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serabaías, Odías, Sebanías y Patías: levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Entonces podemos ver una alabanza a Dios. ¿De qué manera alabaron a Dios? Bueno, le dieron honor como Dios eterno, glorioso y sublime. Expresaron de sus bocas: Dios, bendígase el nombre tuyo, glorioso, alto, sobre toda bendición y alabanza. Entonces estaban dándole honor a Dios. También estaban alabando a Dios al reconocer las grandes y maravillosas obras que Dios había hecho, como lo expresa el versículo 6, que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los mares. Es el creador de todo, creador de los cielos con todos sus ejércitos, creador de la tierra y todo lo que en ella hay, creador de los mares y lo que hay en ellos. Y no solamente el creador de estas cosas, sino también el sustentador. Mis hermanos, esa es una parte importante cuando alabamos a Dios con nuestras oraciones, con nuestros cánticos. Deben de exaltar a Dios por ser el creador de estas cosas, el hacedor. Tomen en cuenta que el mundo no le atribuye a Dios el creador de los cielos, el creador de la tierra. No, se le atribuye a otras cosas, a otras teorías, pero menos a Dios, que es el hacedor, y mucho menos el sustentador. Siempre las personas, cuando se refieren a la creación, muchas veces exaltan a la misma creación. La madre tierra, dice, qué sabia es para mantener los ciclos y todos los procesos. No es la madre tierra, es Dios quien sustenta estas cosas. Y ellos lo estaban reconociendo y lo estaban alabando a Dios por estas cosas. También, particularmente, aquí el pueblo estaba alabando a Dios, según el versículo 7, estaba alabando a Dios por el favor que hizo sobre Israel. Alabaron a Dios por todo lo que hizo en favor de su pueblo Israel. Primero, su escogencia, el hecho de que Dios escogió a Abraham para establecer la descendencia de Israel. Entonces están alabando a Dios por haberles dado el privilegio de haber escogido a Israel como su pueblo. No solamente eso, note por favor los versículos 9 y 10, ¿por qué más cosas siguen ellos alabando o agradeciendo? Porque Dios le hizo a Israel el favor, no solo por escogerlo. Versículo 9 dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Esos versículos expresan alabanza a Dios por haber librado a Israel de la esclavitud de Egipto. Piense nada más. Número 1, ¿le da usted gracias por la salvación, por haberle
escogido Dios como su hijo, un privilegio que ninguno merecemos, pero que nos ha dado por gracia la oportunidad de ser sus hijos, por habernos librado de la esclavitud, del pecado. Y dice también los versículos 11, 12 y 15, agradeciendo aquí y alabando a Dios por todo el cuidado que tuvo sobre su pueblo cuando éste andaba en el desierto. Versículo 11 dice: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Verso 12: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Versículo 15: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Como podemos ver, mis hermanos, todas estas fueron razones por las cuales en este tiempo de arrepentimiento nacional el pueblo alabó a Dios, le dio las gracias por ser el creador, por ser el sustentador, por haber escogido a Israel como su pueblo, por haberlo sostenido durante andaban en el desierto, librándolo de los peligros, proveyéndoles para sus necesidades. Estas deben de ser maneras en las cuales usted y yo debemos de alabar a Dios, ser agradecidos, no olvidar el precio de nuestra salvación, reconocer que Él es el dador. Si usted tiene en este momento fuerza, salud, trabajo, dele las gracias a Dios, alabe al Señor por estas cosas. Pero muchas veces las tomamos por sentadas y nos olvidamos de agradecerle día con día. Además, en el versículo 13 hay otra manera por la cual alabar a Dios. Dice el versículo 13: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Estaban dándole gracias a Dios por la palabra, por haberle dado su palabra, que eran, dice, juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos. ¿Le da gracias usted a Dios por su palabra? Porque ella nos guía, nos alumbra el camino, dirige nuestras vidas. Todas estas cosas deben de ser motivos para alabar a Dios. Y un verdadero arrepentimiento reconoce estas cosas y por ende eso es lo que lleva a un verdadero avivamiento espiritual como el que estaban experimentando en este momento el pueblo de Israel. Entonces, vemos pues que en este proceso de ese arrepentimiento hubo un tiempo de santificación, hubo un tiempo de alabanza a Dios por estos hechos y además reconocieron la causa de sus fracasos, reconocieron la causa de sus fracasos. Ahí los expresan, versículo 16, dice versículo 16: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas clementemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Note, mis hermanos, que ellos están con esto reconociendo que a pesar de toda la bendición y el favor, o de las bendiciones y del favor que habían recibido de Dios, siempre endurecieron sus corazones para no escuchar la voz de Dios. Para el orgullo no los dejó reconocer sus pecados y volverse al Señor. No escucharon los mandamientos de Él y más bien que querían volver otra vez a la esclavitud en Egipto. Piense nada más que cada una de estas acciones que el pueblo había cometido, por lo cual tuvo que entregarlos el Señor a la esclavitud, tuvo que ver precisamente
con lo que muchas veces nos lleva a nosotros cuando una persona se aparta de Dios, cuando una persona se aleja de los caminos del Señor. Es porque ha habido orgullo y no le hace reconocer su pecado, sus faltas, y si le amonestan, más bien se enoja, se molesta y se aparta. No quiere escuchar la reprensión de Dios y más bien quieren volver otra vez a la vida de la esclavitud en el pecado en el mundo, como le pasó al pueblo de Israel, y ellos están reconociendo eso. Además, en el versículo 18 dice: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. En otras palabras, están diciendo o están reconociendo: fuimos idólatras, cambiamos a Dios por un becerro. La idolatría es cualquier cosa que le quita el lugar a Dios. Usted y yo nos volvemos idólatras no porque veneramos una imagen, sino porque quitamos a Dios de ese primer lugar que le corresponde a Él y en su lugar ponemos otras cosas. Entonces, todo esto les está llevando al pueblo a reconocer: fracasamos por esta razón. Fracasamos porque cometimos estos pecados. Y hermanos, el fracaso en la vida espiritual de una persona tiene que ver con eso. Tiene que ver porque ha dejado a Dios, ha sido idólatra siguiendo otras cosas. Porque ha sido una persona que se llenó de orgullo. Porque es una persona que volvió a la esclavitud del pecado. O como también nos muestran los versículos del 19 en adelante, y vamos a leerlos, dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distrito, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y sus reyes y los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tus leyes tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. En otras palabras, viendo todas esas cosas que Dios había hecho en favor de ellos, fueron malagradecidos, olvidando los favores de Dios. Cuando una persona se aparta de Dios, le da la espalda, tiene que ver con esto. Está siendo malagradecido, está siendo malagradecida. Y por eso es que entonces dice que Dios los entregó. Verso 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvases en manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. En otras palabras, muchas veces cuando la gracia del Señor se prolonga y ahí está esperando que la persona se vuelva, no entiende. Es hasta cuando Dios tiene que entregarla a alguna situación difícil que le lleve a humillarse, a reconocer, es que muchas veces las personas se vuelven a Dios. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel.
se volvieron inconstantes, un círculo de que se arrepentían por un momentito, clamaban a Dios, Dios los libraba de la opresión en la cual eran sometidos y volvían otra vez. Así tenemos el día de hoy creyentes también viviendo una vida inconstante. Cuando están llenos de problemas, vuelven a la iglesia, vuelven a que Dios les ayude, les quite sus problemas. Una vez que se arregla la situación, se apartan del Señor y se vuelven otra vez a las cosas de este mundo. ¿Y sabe qué es lo peor? Muchas veces, que las personas cuando están sufriendo las consecuencias de su desobediencia, muchas veces se quejan y dicen, ¿por qué me está pasando esto? Cuando en realidad ellos son los verdaderos causantes de las situaciones que están experimentando, tal vez en su familia, con sus hijos, en el matrimonio, económicamente, en la situación de salud o en el área que estén experimentando como consecuencia de la desobediencia que están sufriendo, no saben por qué. Pero en este caso el pueblo sí estaba bien consciente y ellos están reconociendo la causa de sus fracasos. Lo mejor que una persona puede hacer es reconocer, decir, esto me ha sucedido como consecuencia de mi desobediencia, como consecuencia de haberme apartado a Dios, de mi infidelidad, de mi inconstancia, es que estoy teniendo que sufrir esta situación. Tal vez el hecho de que mis hijos andan mal, tal vez de que mi situación económica está fatal o lo que esté pasando. Siempre que una persona se aleja, se aparta de Dios, tiene que reconocer que esa es la causa que le ha llevado al punto donde está. Y reconocerlo es lo mejor que una persona puede hacer. Ahora bien, entonces, como usted puede observar, cada uno de esos pasos que el pueblo iba haciendo estaba mostrando un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento que empezó con la santificación de todo el pueblo, que continuó con un tiempo de alabanza y adoración a Dios. Y ahora que estaban reconociendo, diciéndole, Señor, usted es justo. Todo lo que nos sobrevino es por nuestra responsabilidad, porque usted es justo. Y cuando ellos entonces hicieron todo esto, dieron el otro paso que muestra ese verdadero arrepentimiento. Versículo 38 nos dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Cuál fue el otro paso que dieron? Se comprometieron con Dios. Cuando realmente una persona está arrepentida, ha habido todo lo anterior. Ha habido una separación, ha habido un genuino arrepentimiento, confesión de pecados, alabanza a Dios, pero tiene que venir ahora el paso del compromiso. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Y esto es lo que vemos aquí en el capítulo 10. Ya hay un tiempo de compromisos con Dios. Versículo 28 del capítulo 10 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Es decir, no solamente los príncipes y los levitas, todo el pueblo se comprometió con Dios. Hicieron una fiel promesa a Dios. ¿Y en qué consistió ese compromiso? Versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Es decir, el primer compromiso involucró a que iban a obedecer la palabra de Dios. Es un hecho, hermanos, sin obediencia no puede haber bendición. No puede un creyente, no puede un hijo de Dios andar en desobediencia y pretender que Dios lo va a bendecir de esa manera. Es hasta cuando la persona se vuelve a Dios en obediencia
que viene la respuesta del Señor. Ellos se comprometieron a que iban a andar en la ley de Dios, que guardarían y cumplirían los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová. Por eso es que Dios nos deja su palabra, para que la obedezcamos, para que creamos y confiemos y hagamos lo que ella nos dice. Además, dice el versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Note, en otras palabras, se comprometieron a que no entregarían a los miembros de su familia para unirse en yugo desigual. Esto debe ser el clamor y la preparación de los padres de familia para con sus hijos. Ahora, muy posiblemente usted me dirá, pero es que una cosa es cuando son pequeñitos y otra cosa es cuando son grandes. Por supuesto. Pero si desde pequeñito les hemos inculcado, cuando sean grandes van a tomar decisiones correctas, van a escoger correctamente. Y parece ser que el día de hoy le da igual al cristiano que sus hijos se unan en yugos desiguales. La mayoría de los hijos de los creyentes no están uniéndose con otros creyentes, sino que buscan en yugo desigual. Y por supuesto, después vienen las consecuencias, después vienen los resultados. Aquí ellos estaban comprometiendo, estos padres, a que no iban a entregar a sus hijos ni a sus hijas para unirse en yugo desigual. Entonces, otro compromiso. Dice el versículo 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Qué era el compromiso que estaban adquiriendo aquí? Bueno, a reverenciar el día de adoración, el día de reposo. ¿Qué había sucedido en todo ese tiempo? Que el día de reposo se había vuelto un día de negocios. Los mercaderes venían de otros lugares, de otras ciudades, a vender sus productos y a comprar otras cosas, y un día de negocio cuando debía ser el día para adorar a Dios, el día santo para venerar al Señor, y se había convertido un día de comercialización. Bueno, si bien es cierto, nosotros no es que tenemos un día de reposo, pero sí los creyentes reconocemos que el primer día de la semana, es decir, el día domingo, que fue el día en que Jesús resucitó, es para el creyente el día de victoria. Y si bien es cierto, no es que tenemos un mandamiento allí establecido para guardarlo y depende de guardarlo nuestra salvación, pero sí debe ser un tiempo para adorar y para servir a Dios. Sin embargo, usted ve que este mundo sutilmente le ha torcido esa mentalidad. ¿Y qué es lo que nos proyecta? Que es el día de pasear, que es el día de la feria, que es el día de los deportes, porque es el día del fútbol, y cualquier otra cosa menos reverenciar el nombre de Dios. Determínese usted a apartarle ese día para servirle a Dios, para adorarle en familia, para congregarse, para servirle al Señor en algún ministerio que usted adquiera. Por lo tanto, ellos se comprometieron a dejar, no más, vamos a detener, y de hecho las puertas se iban a cerrar y no iban a permitir que eso pasara. Entonces, esa es una convicción que debe el creyente tomarla como un compromiso si realmente quiere agradar y honrar a Dios, comprometiéndose de esta manera como lo hizo el pueblo. También encontramos en los versículos 32 el otro compromiso que involucró. Se comprometieron con Dios a sostener económicamente la obra del Señor. Vea lo que dice el verso 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Esto sería equivalente a lo que diríamos el día de hoy como una ofrenda pro construcción. Tenía que ver
allí para la casa del Señor, dice. En otras palabras, levantaron una ofrenda de construcción para el templo, para velar por el cuidado. Entonces, note, compromiso en cuanto a el sostenimiento económico de la obra. Versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y del diezmo de nuestras tierras para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Podemos encontrar aquí que hubo un compromiso de sus ofrendas de amor, como también dice de los diezmos. Note, hermanos, estos son compromisos que estaban levantando en beneficio de la obra del Señor. Se estaban comprometiendo con Dios. A veces existe el pensamiento el día de hoy que este asunto de dar es algo voluntario. Sí, claro, es cierto. Es algo voluntario. Pero debe haber el compromiso. Porque si uno no se compromete, no lo hace. Y a veces se vuelve como una excusa. Mejor yo no me comprometo a una ofrenda, a la ofrenda prometida por fe, porque no quiero fallarle a Dios. Sin embargo, generalmente las mismas personas que dicen no me comprometo para esto, sí se comprometen en las cosas terrenales y mundanas. Se comprometen con un banco, se comprometen con una financiera, se comprometen con una tarjeta, a un artículo, a sacarlo ahí a pagos. ¿Y por qué sí hacen compromisos terrenalmente hablando y no pueden hacer compromisos con Dios? Cuando en realidad, cuando usted y yo nos comprometemos con Dios, Él mismo va a darnos las fuerzas, Él va a suplir, Él va a proveer para que usted y yo cumplamos ese compromiso. Entonces hay que entender que el verdadero arrepentimiento que lleva a un genuino avivamiento involucra compromisos con Dios. Solamente estando comprometidos con Él es que vamos a lograr ese avivamiento en nuestra vida. Y también el versículo 39 dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Al fin y al cabo, con todo este compromiso que estaban haciendo de sostener la obra del Señor, estaban diciendo, no vamos a abandonar la casa de Dios. Vamos a ofrecerle nuestro servicio, nuestro sostenimiento en todo lo que sea necesario. Quiero agradecerles sinceramente, hermanos, que se han mantenido fieles al compromiso. Hermanos miembros de la iglesia, tenemos, gracias a Dios, un grupo que ha sido fiel durante todo este tiempo. Y yo quiero decirle que aquí hago la excepción. Quizá hay algunos hermanos que no han venido participando de sus promesas de fe o de sus diezmos porque se quedaron sin trabajo. Ese es un caso especial, es una situación entendible. Más bien en este caso requieren apoyo, como hemos participado con algunos de esos hermanos que hemos sabido que se han quedado sin una fuente de trabajo. Entonces, eso es entendible. Una persona que dejó de percibir, dejó de recibir y ya no pudo continuar cumpliendo su compromiso. Pero yo también le hablo aquí que hay personas que continúan con sus fuentes laborales, que continúan con aquel medio que les provee, pero dejaron de honrar a Dios con sus compromisos. ¿Sabe? Si todas las personas, si todos los miembros de la iglesia pensaríamos de esa manera, tendríamos que haber cerrado nuestra iglesia. Y cuando digo yo, el templo está cerrado, sí es cierto, pero requiere el mismo sostenimiento. Entonces no es que dejó de existir. Pero ¿cómo ha funcionado? Gracias al compromiso de los hermanos fieles. Y gracias, hermanos fieles, por cumplir su compromiso con Dios para el sostenimiento de la obra de Dios. Animo a aquellos que se han olvidado, teniendo la posibilidad de hacerlo, que le cumplan a Dios. Esto es parte
de una persona verdaderamente entregada a Dios, que está plenamente comprometida con el Señor. Entonces, todo esto vino en ese tiempo de arrepentimiento para el pueblo de Israel, vino todo eso. Como usted puede ver, pasos concretos, pasos que el pueblo fue dando, y producto de ese arrepentimiento total es que ese pueblo estaba avivado haciendo la obra del Señor. Gracias a ese arrepentimiento nacional, que como dije, empezó con una vida de santificación, el pueblo santificándose con Dios, en un tiempo de alabanza a Dios, en un tiempo de reconocimiento de sus faltas y de sus pecados, y que por causa de ellos habían sido entregados anteriormente a la esclavitud. Pero además estaban diciendo: de aquí en adelante, Señor, nos comprometemos con usted. Nos comprometemos en cosas específicas, a ser fiel a usted, a obedecer su palabra, a guardar, a no entregar a nuestros hijos en yugo desigual, a apartar ese día para congregarnos y alabarle y adorarle, a sostener económicamente la obra del Señor. Hermanos, ¿por qué razón es que tanto cristiano el día de hoy está adormecido, está postrado, está muerto espiritualmente en un sentido? Bueno, es que no han tenido un genuino arrepentimiento. Para que nuestra vida avive, para que nuestra condición espiritual esté viva, necesitamos un arrepentimiento total. Si queremos experimentar ese mismo avivamiento que experimentó el pueblo de Israel, necesitamos un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. Necesitamos ser agradecidos con Dios, reflexionar en la bondad de nuestro Dios, reconocer nuestra pecaminosidad y además renovar nuestra obediencia a Dios. Tomemos esos pasos, como lo mencioné también el domingo anterior. Muchas veces los creyentes que están viviendo vidas frías culpan a todos los demás, menos analizan que la verdadera causa de esa frialdad está en el corazón de cada persona. Eso es lo que hizo el pueblo, y eso le llevó a un avivamiento nacional. Si queremos experimentar nosotros lo mismo, entonces hagamos lo mismo. Quebrantemos nuestro corazón a Dios. No seamos malagradecidos. Reflexionemos en este momento la bondad de Dios. ¿Goza usted de salud? Dele gracias a Dios. ¿Tiene esa fuente de trabajo aún en este tiempo tan difícil? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por cada cosa. Más bien dígale: Señor, perdone mi infidelidad, mi frialdad, mi apatía, mi inconstancia. Pero aquí vengo a renovar mi voto de obediencia a usted. Si le he venido fallando, voy de aquí en adelante a procurar serle fiel. Determínense allí, en su corazón, en un momento de oración, por favor, deseando ese avivamiento, deseando esa renovación espiritual. Padre Santo, usted que conoce nuestros corazones, que prueba nuestra mente y escudriña nuestros corazones, Señor, oro para que si hay alguna persona que está conectada y su vida está desconectada de usted, para que vuelva a enchufarse a esa fuente de poder a través de un genuino arrepentimiento, a través de una genuina conversión a ti, a través de un genuino compromiso de caminar en pos de usted, de reconocer, Señor, dónde hemos fallado, como le dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso: por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Que ese sea, Dios, el sentir de cada uno de esos corazones que desean un avivamiento,
pero que necesitamos tener un genuino reconocimiento de dónde hemos fallado y volvernos a ti, para experimentar lo que en esa época el pueblo de Israel experimentó, un verdadero avivamiento espiritual. Esté, Señor, trabajando por favor allí en nuestros corazones. Esté hablándole tal vez, Señor, a personas que están en esa condición, para que sean transformadas por tu poder y salgan, Señor, con un nuevo sentir, con un nuevo deseo de honrarte, de obedecerte. Sí, Dios. Y si alguna persona está allí y aún no ha aceptado a Jesús, oro para que también esa sea la decisión en esta noche, de decirle a Cristo: te invito, Señor, a venir a morar a mi corazón. Quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos míos, vamos a terminar en esta noche. El día domingo estaremos cerrando ya las enseñanzas sobre el libro de Nehemías, capítulo 12 y capítulo 13. Entonces, para estar concluyendo con este libro, para los jóvenes también, el día sábado termina la antorcha sobre este libro precisamente, y corresponde al capítulo 11, 12 y 13 para la sociedad de jóvenes mayores. Entonces, para que puedan cerrar allí con éxito, la riña fuerte está entre el equipo de Esdras y el equipo de Nehemías, con los jóvenes. Vamos a ver el sábado entonces quién va a ser el ganador de la antorcha, para que lo tomen en cuenta, jóvenes. Y les espero, mis hermanos, en la transmisión del fin de semana, domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga. Gracias por su fidelidad en haber sido parte de esta transmisión, y nos veremos el fin de semana. Que pasen muy buenas noches. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque
de